metodología, o sea, por los resultados que da de los métodos cuantitativos y por el poderlo utilizar sin ningún inconveniente por temas de licencia, como sería el método Hay, vamos a utilizar el método de puntos para diseñar la parte salarial del sistema de compensaciones. Escuché la reunión que tuvieron hace 8 días, no, el martes de la semana pasada con Carlos Hernández. Y creo que ahí hubo un poco de confusión de parte de él. No sé si fue a ustedes a los que se los dijo que el curso se había reducido, pero no, no es así. Lo que sucedió fue que evaluación, y aquí tenemos básicamente dos tipos de métodos, que son los métodos de valoración de puestos no analíticos y los métodos de valoración de puestos analíticos. Aquí creería yo que ya ustedes comprenden después de ya este grado de avance que llevan, por qué yo no le llamo como le llama Chavenato, incluso el mismo autor del libro, que le dice que son métodos no cuantitativos y métodos cuantitativos, pero creo que estaríamos excluyendo algunas variantes que existen dentro de los métodos no analíticos, como lo es el método normalizado de comparación por pares, que tiene los dos elementos que tienen los métodos analíticos. Hace una evaluación cualitativa y a esa evaluación cualitativa le pone elementos cuantitativos que son al final de cuentas los que sirven para determinar el valor del puesto, y a partir de ese, sobre la base de una línea basal más bien salarial, ustedes pueden establecer los salarios en función de esos resultados. Entonces yo considero, como hay también otros autores, que estos métodos, al introducir elementos cuantitativos, dejan de ser no cuantitativos. Pero la forma más objetiva para mí de diferenciarlos es a través de decir que no son analíticos porque toman al puesto como un todo, y los otros son analíticos porque separan al puesto en partes, o por lo menos identifican algunas partes con las que puede ser evaluado el puesto. Entonces, en función de que lo que están leyendo dice no cuantitativos y cuantitativos, esa es esencialmente la razón por la que yo les llamo de esta manera. Y no soy solo yo, hay varios autores que les llaman no analíticos y analíticos. Recordando un poco que la base de la valoración de puestos pues se viene a dar a nivel de lo que son los puestos. Aquí debemos de recordar que un puesto es la unidad organizacional más pequeña que existe. Si nos vamos nosotros de dónde surge el puesto, pues el puesto surge como una necesidad de hacer un conjunto de tareas, pero tenemos que alinearlo todo, ¿verdad? Si ustedes se recuerdan, la planeación tiene tres niveles: el nivel estratégico, el nivel táctico y el nivel operativo. En el nivel estratégico, uno lo que hace es establecer o revisar la filosofía empresarial. La filosofía empresarial básicamente es la misión, los valores, y podríamos incluir dentro de esa filosofía la visión, aunque la visión es un objetivo de largo plazo, ¿verdad? O sea, realmente la visión, al alcanzarla, pues generará una nueva. La misión es lo que hacemos, ¿verdad? O sea, nuestra razón de ser, qué es el rol que jugamos dentro de la sociedad, qué es lo que satisfacemos para la sociedad a través de productos o servicios. Y los valores es cómo lo hacemos. Los sistemas de competencias laborales toman muy en cuenta el tema de los valores y los desarrollan a partir de ahí. O sea, no quiere decir que sea solo eso lo que hagan, pero si, por ejemplo, uno de los valores de la organización es la innovación o es el servicio al cliente, yo estaría tratando como empresa de desarrollar esas competencias en los trabajadores.
Entonces, a partir de esa filosofía empresarial que luego ya al hacer un análisis de situación para ver cómo alcanzo la visión, me permite a mí identificar los objetivos o resultados de largo plazo que tengo que alcanzar, y para alcanzarlos defino una estrategia que no es ni más ni menos que el curso de acción que yo sigo para lograr acercarme a alcanzar el objetivo. A partir de ahí, yo hago un desdoblamiento hacia lo que es la planeación táctica, donde cada una de las unidades funcionales o divisionales tienen que contribuir a lograr el objetivo general en el marco de la estrategia definida. Entonces, cada una de estas genera una táctica, genera un objetivo funcional, o sea, de área, genera la táctica, genera la política, y ese objetivo táctico tiene productos concretos que son los que se convierten en los objetivos de la planeación operativa. Entonces, la planeación operativa se conforma por actividades, tiempos y recursos para lograr ese producto. Este conjunto de actividades es el que pasa a la parte de la organización para que yo, a través de un proceso de división del trabajo, utilizando la especialización, haga la estructura de relaciones que me va a servir para lograr eh, realizar esas actividades y alcanzar el objetivo general. Entonces, si ustedes se recuerdan esas actividades, lo que es el esas unidades, esos grupos o esa estructura es el agrupamiento de actividades afines. Yo, por ejemplo, no puedo colocar dentro de una misma unidad eh, labores de producción con labores contables porque no tienen nada que ver, tengo que separarlo. Cuando yo ya tengo las unidades y ya sé qué funciones van a hacer esas unidades, operativizo y llevo a tareas. Entonces los puestos responden, las puestos son las unidades organizaciones más pequeñas porque responden a esas, a lo que cada unidad tiene que hacer. Y ahí yo ya tengo que decidir quién es qué puestos tengo que tener, quiénes son los puestos que van a supervisar, qué puestos van a ejecutar, qué puestos van a apoyar. Y entonces tenemos que los puestos al final son unidades de trabajo que se conforman por tareas y que se ubican dentro de la estructura y tienen un carácter impersonal. Partiendo ya de eso, cómo es que el puesto va surgiendo dentro de ese esquema, entonces yo cuando hago un trabajo de esta naturaleza debo desarrollar el análisis de puestos. El análisis de puestos es una técnica realmente de investigación que sirve para el estudio del contenido y misión de los puestos de una organización. Así básicamente no. El análisis, muchos quieren poner en la descripción que este es el análisis, que no, el análisis es cuando yo tomo al puesto como tal y lo separo en partes para poderlo estudiar de una mejor forma. Cuando yo ya he concluido el análisis, hago el reporte de ese análisis a través del descriptor. Entonces, la descripción de puestos es la documentación del resultado del análisis. Entonces, es una descripción de la misión, el contenido del puesto en cuanto a tareas, responsabilidades y otras características que yo quiera colocarle a la posición, a cada puesto dentro del descriptor. Yo puedo hacer descriptores muy específicos cuando los hago por cada unidad. Puedo hacer descriptores por ocupación o puedo hacer descriptores por familias profesionales. Cuando los hago por familias profesionales, me olvido de la estructura. Ya no voy a hacer un manual de descripción de puestos por cada unidad, sino que lo voy a hacer un tanto más genérico. Esto funciona en organizaciones grandes. Lo voy a hacer ocupacional cuando veo más el conjunto de tareas enmarcadas dentro de un campo de trabajo que dentro de una estructura organizacional.
por ejemplo, un puesto de secretaria. Las tareas en términos generales van a ser las mismas que realice en cualquier departamento en que se ubique. Lo único es que dentro de dentro de cada departamento hay una especificidad de trabajo, pero en términos generales es un trabajo muy similar o igual. Entonces yo en un descriptor puedo tener de esa ocupación uno. Y cuando lo estructuro por familias es que lo que quiero ver es el crecimiento que va teniendo este a través como de una carrera. Entonces, eso es, digamos, en términos bien generales. ¿Qué métodos de valoración son los que veremos en esta parte o deben de verse? Esto está contenido en el libro. El primer método es el método de puntos por factor, que es el método que actualmente estamos viendo, que se inició con una explicación de Andrea, luego se hizo las exposiciones para poder calificar y evaluar de qué manera íbamos y saber si había que retroalimentar bastante, pero creo que no, el trabajo es muy completo. Entonces estamos en posibilidades de entrar a la próxima fase. Luego viene el método de comparación de factores, luego el método de perfiles y escalas de guías. Aquí creo que está al revés. Es método sí, perfiles y no, escalas guías de Hey. Este es un método encriptado. Vamos a ver si hay tiempo de verlo. De lo contrario, no lo veríamos. Ustedes lo leerían en el libro, está contenido ahí en sus aspectos generales, pero les digo que es un método encriptado porque este método, si usted lo quiere aplicar, tiene que comprar el servicio, la patente, y usted no lo puede modificar. Las escalas ya están establecidas y cuando usted lo adquiere, lo que hacen es que saca las descripciones de acuerdo a las necesidades del método y se evalúan sus puestos a esa y luego le dan un servicio de información salarial. Pero una de las principales críticas del método es que los salarios los fija por la cantidad de puntos, o sea, por el estrato donde en puntos que usted queda independientemente de qué puesto sea. Entonces, en algunos casos, si el puesto fue sobrevalorado, o sea, fue sobredimensionado o subdimensionado, puede quedar equivalente a otros que no son y que no se visualiza tan claro por las escalas que tiene Hey. Luego tenemos el método de puntos Hey, que es una variante del método de comparación de factores, al igual que el método de porcentajes y puntos de Turner, es otra variante del método de comparación de factores, que eso sí los vamos a ver en esta oportunidad. Bueno, como nos vamos a centrar ahora en el método de puntos y es el que va a servir para el proyecto, por eso lo estoy dando de primero, vamos a decir que los fundamentos de este método, pues inicialmente ya lo vieron ustedes, es un método analítico, porque descompone al puesto en sus partes principales o principales características. En este caso no es que el puesto tenga esas partes, sino que uno genera esas partes a partir de lo que implica hacer ese conjunto de tareas. Recordemos de que el método de puntos fue desarrollado por Merrill y él lo que hizo fue que para identificar estos factores, o sea, se dio cuenta que los métodos no analíticos tenían una debilidad grande, que yo creo que ustedes la pudieron percibir cuando hicieron sus ejercicios en función de los descriptores que les dimos. Cuando uno tomaba esos descriptores y tenía que hacer, por ejemplo, el método de alineamiento donde una vez decido yo cuál es el más complejo y el menos complejo, pero cuando llego al centro, la parte central, encuentro que para mí probablemente dos o más de esos descriptores en complejidad los puestos son equivalentes, son iguales, pero yo tengo que decidir por uno o por otro.
Lo mismo sucede con el método de comparación por pares que trató de corregir esa situación que tenía el anterior. Usted tiene que decidir y cuando decide, si es que efectivamente son iguales, entonces lo que sucede es de que usted hace una yuxtaposición. O sea, usted coloca a uno como superior a otro, aunque eso no sea válido porque no es cierto. O sea, en la realidad son iguales. Pensando eso, Mary Lott hizo este método y dijo, vamos a estudiarlo por partes, pero ¿cómo establezco las partes? Lo voy a establecer a través de contestarme 4 preguntas. La primera pregunta es, ¿qué es lo que se debe saber para realizar ese trabajo? Y lo que se debe hacer para realizar el trabajo, pues es el conocimiento. O sea, y nadie puede decir que puede hacer todos los puestos porque el conocimiento es especializado. Digamos, ninguno de nosotros puede decir por ejemplo, si hay un puesto de médico, nosotros lo podamos ejecutar, porque yo en lo personal, a no ser que haya un médico entre ustedes, yo no puedo operar, o sea, no puedo hacer un examen como lo haría un médico del cuerpo humano, o sea, no es mi área de especialidad. Entonces, lo primero es que para hacer esas tareas se tiene que tener un conocimiento. La segunda pregunta que se formula Mary Lott, es qué implicaciones le tiene hacer esas tareas, y esas implicaciones están relacionadas con qué decisiones se deben tomar, cuál es la libertad de acción que se puede tener, o sea, qué tan autónomo es el puesto. La libertad de acción estará en función de si usted trabaja con instrucciones, que ahí no tiene ninguna libertad, si usted trabaja con procedimientos plenamente establecidos, si usted trabaja con procedimientos generales, si usted trabaja con políticas, si trabaja con políticas, definitivamente su libertad de acción es alta, o sea, su autonomía es alta. Bueno, entonces, al final, pues él lo que trataba de identificar era qué implicación tenía. Ahí también está la complejidad ya como factor, indicando cuál es la dificultad de hacer la tarea, ¿verdad? En función del grado de dificultad. La tercera pregunta que se formulaba a él es, ¿qué responsabilidades implica hacer esas tareas? Entonces, bueno, si yo estoy como un receptor pagador, una responsabilidad que voy a tener es por el manejo de dinero, porque estoy recibiendo y estoy entregando. Al final me hacen un arqueo, pero esa es una responsabilidad que no la tiene, por ejemplo, la persona que da el mantenimiento a las instalaciones o la persona que atiende al público por teléfono, una recepción. O sea, no es lo mismo. Entonces hay una responsabilidad ahí que si se pierde un centavo o se pierde 100, usted lo va a tener que devolver. Entonces, se hacía esa tercera pregunta. Y la última pregunta que se hacía es, ¿cuáles son las condiciones de ambiente en que se da ese trabajo? Y ahí era para evaluar, por ejemplo, si usted estaba en exteriores, si estaba en interiores. Hay puestos que necesariamente siempre van a tener que el mismo ambiente. Por ejemplo, si seguimos teniendo la mensajería como se da actualmente, pues obviamente esa persona siempre va a estar expuesta a las condiciones del ambiente porque su trabajo es netamente en exteriores. Mientras que una persona que está en oficina, pues es un ambiente mucho más cómodo y controlable, sobre todo, ¿verdad? En cambio, el que esté en exteriores, no, porque él está sujeto a las condiciones del clima. Si llueve, se moja. Si hay frío, lo va a sentir más. Si hay calor y sol, lo va a sentir más que si usted está dentro de una oficina. Esas eran las 4 preguntas que él se formulaba. Luego, entonces, a esos elementos que él se respondía, que podía haber responsabilidad por X, Y situación, como por información, por valores, por equipo, podía haber dificultad de tareas, podía haber toma de decisiones, podía haber problemas que enfrenta el puesto. En conocimientos, pues puede haber el grado el nivel educativo que se tenga, el conocimiento empírico que da la experiencia, etcétera.
Eso entonces a él le llamó factores. A esas características con las que se puede estudiar el puesto, le llamó factores. Obviamente deben de ser los que son más comunes a todos. Y esos factores no se deben de presentar en la misma forma, porque entonces no podrían servir para hacer las diferencias que se requieren en un proceso de evaluación. A eso le llamó grados. Y finalmente, en el tema de factores y grados, tienen ustedes la parte cualitativa del sistema y la parte cuantitativa es cuando ustedes ya ponderan como un valor numérico lo anterior. Entonces, los tres elementos de este sistema son factores, grados y puntos. Luego, solo aclarar que el punto no tiene ninguna acepción en particular, es una unidad de medida, como lo es un litro, es un metro. Entonces, dentro del trabajo, que es la segunda fase, vamos a hacer una parte introductoria y vamos en esta a tener que desarrollar metodológicamente, o sea, describir más bien metodológicamente qué hicimos. El primer tema que ustedes tienen que hacer